En el periodismo de sucesos, cada historia es un rompecabezas que debemos resolver. Nuestro trabajo es investigar, seguir el rastro y narrar los casos más terribles que sacuden a Euskadi. Queremos compartir algunos de esos casos para mostraros cómo se escribe un crimen. Todos los casos de violencia de género duelen mucho, pero es verdad que algunos acaban convirtiéndose casi en un número, nos cuesta recordarlos, y otros que se convierten en parte de la memoria colectiva. Dos jóvenes que se encuentran esa noche y que acaba de la peor de las maneras posibles para Nagore, para su familia y para la sociedad. Me gustaría que él me mandase un telegrama, una carta diciendo siento lo que ha hecho a tu hija, y nunca lo manda. Jamás olvidaremos lo que pasó. Yo creo que la sociedad nunca va a olvidar lo que le ocurrió a Nagore Laffage y tampoco a él. La violencia contra las mujeres puede producirse en diferentes ámbitos. No hay una única víctima ni un solo perfil de agresor. Durante el juicio me llamó mucho la atención la declaración de los hijos de Ana Belén. Fueron muy neutros. En ningún momento se arrepintió. Nunca ha reconocido por qué la mató. Nunca. Vamos a ver cómo una chica es asesinada por parte de un tipo al que acababa de conocer. Asun Casasola consigue que el dolor terrible de una madre que ve cómo su hija es asesinada de la forma más brutal se acabe convirtiendo en una suerte de militancia y que con el paso del tiempo se mantenga viva la memoria de su hija y que eso haya servido para crear una sociedad un poco mejor. Lucho para que no haya más Nagores, para que el mundo se entere de que Nagore existió y lo que pasó. El caso de Nagore Laffage llega en pleno Sanfermines, por lo tanto es un hecho que ya de por sí mismo ya todo el mundo está pendiente esa semana, esos días de lo que ocurre en Pamplona, porque es la fiesta más mediática a nivel estatal. Y lógicamente cuando ocurre un suceso como este, que ya deja en un segundo plano todo lo que supone lo que es la fiesta, pues impacta muchísimo a nivel social. Recibo una llamada en Sos Navarra y una persona que había salido a pasear con el perro en la zona del Valle de Erro manifiesta que ha encontrado lo que parece ser un cuerpo humano sin vida envuelto en unas bolsas. Ya se conoce la identidad de la joven que fue encontrada muerta en la localidad navarra de Orondritz. La joven hallada muerta ayer en Orondritz es Nagore Laffage, una vecina de Irún de 20 años. La policía foral identificó el cadáver en la tarde de ayer y comunicó posteriormente a sus familiares, que se trasladaron a la capital navarra para hacerse cargo de los restos mortales. Estaba envuelto en plástico y presentaba claros signos de violencia. Dos jóvenes que se encuentran esa noche y que acaba de la peor de las maneras posibles para Nagore, para su familia y para la sociedad. Yo creo que ese caso además marcó un antes y un después. Asun, ¿cuánto tiempo llevaba Nagore en Pamplona? Nagore estaba en el segundo año de carrera de enfermería, o sea que llevaba 2 años. 2 años estaba en Pamplona. Nagore era una chica muy abierta y entonces, bueno, tenía muchas amigas y, bueno, estaba muy encantada de estar en Pamplona. Nagore no quería hacer la carrera en Donosti, siempre quiso salir fuera de casa porque le gustaba.
Es 2008, es la noche fuerte de los Sanfermines, por la mañana ha sido el chupinazo, esa noche Nagore cena con sus amigas. Me había comentado que no iba a salir y yo casi le convenzo de que saliese. Había estado trabajando a la mañana y dice, es que estoy tan cansada, digo, pero Colin, Nagore, mañana es 7 de julio, no tienes que ir a trabajar, ¿por qué no sales? Dice, bueno, cuando venga Ángela, que era otra niña que estaba haciendo enfermería y vivía con ella, estaba de tarde. Dice, bueno, cuando venga Ángela me voy con ella, y todos salieron a las 10 de la noche. José Diego cena con su familia, con sus padres, con su novia. Ellos salen ya después de cenar, cada uno por su lado, con sus amigos, con sus amigas, y terminan encontrándose en un momento indeterminado entre las 7 y las 8 de la mañana de ese ya 7 de julio, día de San Fermín. José Diego se encuentra de camino a casa con 3 amigas de Nagore, 3 compañeras de piso de Nagore. Van caminando hasta el portal donde residen las chicas y en un momento dado aparece Nagore con posterioridad, un momento bastante fugaz. Le dice algo al oído y se van los dos agarrados de la cintura, porque hay cámaras en las que en la calle se visiona a ambos yendo de la cintura, camino al domicilio que había comprado José Diego Llanes, no habitaba todavía en él. Una vez que entran en el domicilio, no se sabe lo que pasa, se sabe lo que José Diego cuenta que pasa. Dice que él, en cuanto llegan ya al portal, empiezan a subir ya en el ascensor, pues comienzan una relación ya un tanto apasionada, de besos, de abrazos. Llegan al domicilio, sigue esa pasión, entiende que Nagore también es partidaria de mantener una relación y él empieza como a quitar la ropa, es lo que él cuenta él, que le empieza como a quitar la ropa de manera apresurada, violenta, le rompe también alguna prenda, el tanga, el sujetador, y en este momento, según cuenta él, pues Nagore no quiere seguir por esa vía. Ella entiende como que está siendo víctima de una agresión sexual y se niega, le llega a amenazar, que es lo que en principio José Diego Llanes comenta que es lo que fue clave para su comportamiento posterior. Un joven de éxito, de 27 años, atractivo, deportista, que todo le sonríe. Su padre también es de una familia de éxito, su padre es médico en la misma clínica, con cierto prestigio, y él todo eso lo ve amenazado ante la denuncia que le dice Nagore que va a realizar si sigue por ese camino, porque ella lo que quiere es parar, ¿no? Y no sabe asumir que a veces la vida te dice que no, que tú puedes ligar con alguien y querer estar con esa persona, pero que en un determinado momento todo puede cambiar y no, es no. Y tienes que parar. Y él parece que no sabe gestionar la frustración ni las negativas, y en un momento en el que ella le dice que quiere parar, se convierte en una persona sumamente rabiosa y ejerce contra ella una violencia inusitada. Y no hay que olvidar que el consentimiento puede variar, y no porque Nagore quisiera en un momento dado cesar esa relación, José Diego no tiene ninguna justificación para agredirla. Nosotros entendemos que se produce una primera situación de violencia y Nagore queda o inconsciente o semi-inconsciente en el baño donde se producen los hechos. En la sentencia se recoge como 36 lesiones, 33 que son de manera externa, 3 son lesiones de origen interno. En un momento dado, el teléfono de José Diego, que está en el lugar, recibe una llamada telefónica, que luego con la investigación policial sabemos que la hizo la madre de José Diego. Entonces hay un momento que alguien descuelga el teléfono, se intuye porque nadie responde, o la madre dice como que no termina de responderle nadie, y es probable que fuera la propia Nagore la que descuelga el teléfono y es incapaz de articular palabra. Es una llamada que dura apenas 9 segundos. Y se corta. Pero segundos después se produce de ese teléfono una llamada al 112. Sobre las 10:04 de la mañana es cuando Nagore, desde ese mismo teléfono, que es el teléfono de José Diego Llanes, hace una llamada al 112. Apenas es un hilo de voz, apenas es inteligible, y de hecho la mujer que está al otro lado del hilo telefónico en el servicio de emergencias de Navarra, pues le dice, a ver, explícate, no soy capaz de entenderte, tranquila. Y los peritos son capaces de determinar que por lo menos alguien dice morir y matar. Entendemos que Nagore hace esa llamada al 112 pidiendo ayuda.
En ese momento, José Diego, siempre suponemos que suceden así los hechos, José Diego se da cuenta de esta situación y asfixia a Nagore, produciéndole la muerte. Una vez que José Diego ya ha matado a Nagore, su primera reacción, para no ser descubierto, la primera reacción es tratar de deshacerse del cadáver. Piensa en mutilarlo, le secciona el dedo índice de la mano derecha a Nagore con un cuchillo casi de un machete de cocina que tenía en su casa. Intenta también como seccionarle la mano. Ahí se ve que ya a él le parece como que es demasiado, de hecho lo comenta en el juicio, que ya si piensas ya en cortarlo con una mano, una rodilla, que ya le parecía demasiado y que ya no se atrevía y que ya es cuando ya para y piensa en deshacerse del cadáver de otra manera. Piensa en un compañero de su residencia. No pide que intenten ayudarla, pide que le ayude a deshacerse del cuerpo de Nagore y ese amigo se niega a pasar por algo así y si no recuerdo mal le dice que le ayudará siempre que sea para acercarse a declarar en comisaría. José Diego le dice que si no me ayudas me tiro a un tercer piso y el otro le dice pues que yo no te voy a ayudar. Se despiden y con esa duda el amigo llama a un superior de la clínica universitaria y le dice, he tenido esta conversación con José Diego Llanes y el superior de la clínica le dice, bueno, llama ahora mismo a la comisaría y pone a la luz estos hechos. ¿Por qué llamó a su amigo? Supongo que llega un momento en el que crees que todo el mundo te ayudará o que te mereces esa ayuda también, ¿no? Como creías merecerte todo lo que pedías, ¿no? Creías que tus deseos siempre van a ser escuchados. Al menos ese amigo actuó de forma un poco más correcta. Una vez que recibe la negativa de su amigo, José Diego Llanes va al domicilio paterno, coge un vehículo que tenía en el garaje y conduce hacia el garaje de su vivienda. Sube, oculta el cadáver de Nagore con unas bolsas de plástico que las malata con cinta aislante y en otra bolsa de plástico mete algunas pertenencias de Nagore, lo que es el tanga, el sujetador y asimismo algunos objetos de su casa que creía que le podían haber involucrado con el crimen, que los habría tocado a Nagore o por lo que fuera. Lo baja todo, lo mete en el maletero del coche de su padre y conduce hacia un pequeño pueblito, unos 40 minutos de Pamplona, hacia la carretera hacia el Pirineo. Esconde el cuerpo a unos metros de un sendero vecinal y se molesta un poco más en esconder las pertenencias de Nagore en esa bolsa de plástico que la introduce debajo de unas zarzas un tanto más ocultas. El cuerpo se traslada al Instituto Anatómico Forense y se empiezan las primeras diligencias para poder identificar este cuerpo. Lo único que se sabe es que es una chica, es una mujer, raza blanca, es joven, lleva un pantalón de San Fermín roto por la zona de las piernas, lleva una sudadera y un niqui rojo. No tiene ninguna documentación, no tiene nada que pueda identificarlo, que nos ayude y sí que llama la atención que tiene el dedo índice de la mano derecha, lo tiene cortado y tiene cortes de arma blanca en la muñeca. No tenemos forma de saber quién es esta persona. A la mañana siguiente, ya de día, se produce un rastreo de la zona, se va ampliando el lugar donde apareció el cadáver y a 20 metros, en una zona de arbustos, de maleza, se encuentran 4 bolsas de plástico tapadas con un plástico más grande. En esas bolsas de plástico se encuentra diferente ropa de la víctima, se encuentra el dedo que le falta a la víctima, se encuentra un machete de cocina, un cuchillo de estos anchos tipo machete con el que se entiende que se ha hecho la sección del dedo y se encuentra diferente documentación. No hay DNI ni hay algo con la fotografía de la víctima, pero sí que hay una tarjeta del Chartelbus de Irún, hay una tarjeta de Osakidecha en nombre de Nagore Laffage y hay relojes y alguna otra cosa que nos puede ayudar. Entonces, con este dato, miramos en la base de datos y vemos que es una persona de Irún.
nos ponemos en contacto con Ertzaintza y les comentamos un poco el tema, a ver si nos pueden hacer el favor de acudir al domicilio de los familiares para ver qué nos pueden decir, si podemos avanzar en la investigación. Y me entero porque se presentan en mi casa dos ertzainas, una chica y un chico, vestidos de paisanos, a comunicármelo. Me comentan de que si mi hija estaba en Pamplona, le digo que sí, que si se mordía las uñas, que si tenía unos brackers. Y bueno, yo ya me quedo diciendo, pues es Nagore, o sea, y no me lo quería, o sea, yo me vuelvo loca y digo que no puede ser, que llamen a la clínica universitaria y que por favor llamen, que Nagore está trabajando en la clínica universitaria. Pero claro, ellos ya habían hecho sus deberes y no estaba en la clínica. Llamo a mi cuñado Fermín y nos vamos, Chomin, mi hermana y yo, a Pamplona, los 4. Y yo ya en el camino llamaba a toda la gente conocida diciendo que a Nagore la habían matado, pero claro, porque yo quería que alguien me dijese que no la habían matado, como que era mentira, ¿entiendes? Yo no me lo quería creer. Y cuando llego a Pamplona entramos a hablar con los policías, con los que llevaban los forales, y entonces me enseñan de la cartera de Nagore, que no me enseñan la cartera, me enseñan una foto. Y yo salto, digo que no es Nagore. Pero claro, al segundo me doy cuenta que esa foto era de una amiga íntima de Nagore. Entonces dije, es Nagore, o sea, ya me volví loca perdida, ya no sé. Ya sí me enteré. Antes de que el cuerpo de Nagore sea descubierto, la familia de José Diego Llanes ya sabe qué es lo que ha hecho su hijo, porque a raíz de la denuncia del amigo de José Diego Llanes, la policía se pone en contacto con la familia, se manifiesta lo que ha ocurrido y la única duda es dónde se encuentra José Diego Llanes. La familia termina encontrándose con José Diego Llanes casi ya a la medianoche en Sorogain, en un pueblito también muy cerquita de Orondritz, donde había depositado el cuerpo de Nagore. José Diego no quiere hablar, está sollozante, está nervioso, yo creo que es consciente de lo que ha pasado, y a la única pregunta de quién es la persona que estaba fallecida, por poder saber su nombre, él dice que no la conoce de nada, que no sabe quién es. Posteriormente, a los 2 días, en la toma de declaración, en presencia de su abogado, José Diego hace un relato en el cual hay cosas que tiene claras y hay cosas que no tiene claras de lo que ha pasado. Cuando le detienen, Diego dice que efectivamente ha estrangulado a Nagore Laffage, pero que no lo recuerda bien, que tiene lagunas en lo que ha pasado, que no está seguro. El 2 de noviembre del 2009, un año y 4 meses después prácticamente de los hechos, un jurado popular integrado por 6 mujeres y por 3 hombres se ocupa de juzgar el caso de José Diego Llanes. La Fiscalía y las acusaciones reclaman 20 años de cárcel por el delito de asesinato. Siempre digo que ese chico, fíjate, para mí, le asesinó a mi hija por un no. Por un no fue capaz de darle 36 golpes, romperle el cráneo, la mandíbula, que los forenses dijeron que a lo mejor no estaba muerta, que con eso no estaría muerta. Yo creo que en el momento en que sucede lo de Nagore Laffage, el consentimiento no era algo que estuviera todavía en el centro de nuestras reflexiones o de nuestras conversaciones. Creo que pasado un tiempo y con casos así hemos aprendido mucho. Se ha aprendido socialmente a que tú puedes ir con una persona y decidir que cambias de idea, que no te sientes segura, que no va a pasar nada y tienes derecho a sentirte segura cuando dices que no. Pero fijaros, y después un cobarde. Porque él es médico, la podía haber llevado y haber dicho, mira lo que he hecho. Pero claro, ¿cómo iba a decir que él había hecho eso? Y luego digo yo, y tener la capacidad de llamar a un amigo, o sea, matar a mi niña, meterla en plásticos debajo de una cama, ir hasta la clínica, llamar a un amigo para que le ayude
a llevarla a tirar al monte. Lo único que quiero hacer en este momento pues es pedir perdón para empezar, pues eso, para que quede bien claro, a Nagore, a su familia, siguiendo por la mía, y en general a toda la sociedad, a todo el mundo. Entiendo que cuando en el juicio pide perdón a la familia, ¿no lo entiendes como fue algo honesto, sincero, que le salió de dentro? Vamos a ver, no. Pero completamente no. Te voy a decir por qué. Porque él pide perdón mirando al jurado popular, porque lo tiene que pedir. Pero fíjate que yo estoy yendo a muchísimos colegios de aquí. Y yo llevo años diciendo que me gustaría que él me mandase un telegrama, una carta diciendo siento lo que ha hecho a tu hija. Y yo sé que él se entera de esas peticiones que yo hago, porque hay gente muy conocida cuando yo voy a los colegios y nunca lo manda. Cada vez me va a servir de menos esa carta o ese lo siento. Pero a mí me gustaría saber cómo lo recibo yo. El día en el que la madre de Nagore Laffage, Asun Casasola, declara en la audiencia, el jurado popular tiene la oportunidad de realizarle alguna pregunta, que las va a realizar por escrito. Es el juez el que las lee y se las va a trasladar a la madre de Nagore. Yo declaro, porque me dice mi abogado, Asun, ¿quieres declarar? Y bueno, pues yo, todo lo que me dicen hago, pues declaro. Y en el juicio declaré yo como veía a mi hija. Y entonces, al terminar de mi declaración, dice el juez, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Y le dan 3 papeles. Y dice el juez, bueno, esta no te la pregunto. Pregunta otra, dice, bueno, pues esta que creo que tampoco. Y va a la tercera y dice, bueno, creo que tampoco, pero... Y me la preguntaron, que si mi hija era ligona, dije, wow, este jurado, no. Están juzgando la actitud de Nagore, lo que hizo Nagore. No están juzgando lo que ha hecho él, que le ha quitado la vida. O sea, yo ya desde ahí, los otros 5 días que duraba el juicio, yo ya sabía que no podíamos hacer nada. Nagore subió porque quiso, porque le dio la gana. Pero no por eso la tenía que haber matado. Ahora sorprendería igual más esa pregunta. Y ahora la sociedad se moviliza mucho más. Entonces, yo creo que ahora a ninguna madre la preguntarían eso. O sea, lo tengo clarísimo. Que hoy en día nadie le preguntarían que si su hija era ligona. O sea, yo estoy convencida. Porque si no, si a alguien le pregunta ahora a una madre que si su hija es ligona en este momento, bueno, yo ya no lo entendería. O sea, yo ya diría, pero ¿esto qué pasa? Que no avanzamos nada, y yo creo que estamos avanzando. Poquito, pero avanzamos. El jurado popular en su veredicto declara finalmente culpable de homicidio a José Diego Illanes. Encontramos por unanimidad a José Diego Illanes Vizcay culpable del hecho delictivo de dar muerte a Nagore Laffage Casasola al agarrar y apretar fuertemente su cuello, directa y materialmente por sí mismo, hasta causarle la asfixia por estrangulamiento manual. El presidente del Tribunal Popular, el magistrado, condena a José Diego Illanes a 12 años y medio de cárcel por el delito de homicidio. El jurado al final pues le condenó a José Diego Illanes por homicidio y no por asesinato. No, Nagore fue para mí un asesinato, claro, porque, por ejemplo, su abogado dice, si le pegan de seguido, es asesinato. Vamos a ver, Nagore cuando llama, se la ve que está mal. Cuando llama y dice, me va a matar, se ve que está mal. Quiere decir que ya la ha pegado. Ya está mal, ya está indefensa. Se basaban las acusaciones en decir que Nagore, en el momento de ser estrangulada, estaba inconsciente. En tal caso, si hubiera sido así, hubiera sido un asesinato, porque la alevosía supone el utilizar un medio, un modo, una forma que tienda directa y especialmente a anular la defensa, es decir, no te puedes defender. Yo lo que hice fue, que es lo que sirve a la defensa, generar la duda de si en el momento de ser estrangulada estaba o no consciente. Ahí la pregunta clave fue al médico forense que hizo la autopsia si con los golpes que presentaba Nagore se podía sostener
que estuviera inconsciente en el momento de ser estrangulada y me dijo que no. Eran golpes, eran muchos golpes, pero ninguno que pudiera producir un estado de inconsciencia. Cuando la oye que está hablando por teléfono diciendo me va a matar, tira el móvil, se le rompe la pantalla a él del móvil y entonces determina estrangularla. No la pega de seguido porque Nagore llamó por teléfono. Pero claro, 3 personas de ese jurado popular dijeron que a lo mejor no fue Nagore la que llamó. O sea, tú imagínate, cuando un técnico de sonido dice que es voz de una mujer, cuando solo están los dos en la casa, ¿quién ha llamado? O sea... Es la verdad, buenos días. ¿Perdón? A ver, si no habla un poquito más alto no le entiendo lo que me dice. Esa llamada se produce desde el teléfono de José Diego, no desde el teléfono de Nagore, sino desde José Diego, después de haber llamado o haber tenido una llamada a su madre. Yo la duda que planteé es si no pudo haber sido el propio José Diego quien dijera esas palabras de esta muerta, la acabo de matar. Lo de que fuera de mujer o no, yo la verdad es que esa voz la oí infinitas veces, por supuestísimo en el juicio la escuchamos todos. Yo no me atrevería nunca a decir que fuera de mujer. Era un hilo de voz, y no sé si puede ser una persona desgarrada por la barbaridad que ha hecho o si realmente era Nagore. En el periódico, el caso de Nagore Laffage vuelve a la portada al enterarnos que José Diego Llanes estaba ejerciendo de psiquiatra en una clínica privada una vez que había conseguido el 3er grado. Su foto había aparecido incluso en la página web de esta clínica privada, que ante las protestas, el movimiento social que despierta esa situación, pues terminan retirando la fotografía y aclaran que su trabajo, su labor simplemente es de cuestiones administrativas. Y sigo sin entender cómo una persona que por un no es capaz en su mente de, para mí, asesinar a la niña, puede trabajar, creo que de psicólogo. Creo que no trabaja de psiquiatra, creo que es de psicólogo. Está claro que trabaja en una clínica. Pero pensar que ahora ya podría trabajar hasta la Seguridad Social, ¿eh? Recientemente supimos que él pidió, tanto a Google como a la Agencia Española de Protección de Datos, pues que su nombre quedara desinexado de todo ese tipo de noticias y reclamando ese derecho al olvido y que él ya no estuviera, ¿no?, en lo que es en las redes. ¿Qué quiere? Para mí no ha tenido pena, ha sido un privilegiado. O sea, encima quieren que si pongas José Diego Llanes y no ponga que fue un homicida, aunque sea de Nagore. Es doloroso, entiendo que es muy doloroso para la familia que hayan pasado tan pocos años y esté libre, que siga haciendo su vida, que pueda ejercer, aunque en otros ámbitos diferentes, y que quiera que nada de esto quede. Pero es poco probable, porque yo creo que la memoria de Nagore Laffage se ha consolidado en la memoria colectiva y jamás olvidaremos lo que pasó. Yo creo que la sociedad nunca va a olvidar lo que le ocurrió a Nagore Laffage y tampoco a él. Asun Casasola, la madre de Nagore, sigue siendo reclamada en diferentes localidades a nivel de todo el estado, yendo a colegios, a charlas de ayuntamientos y demás, y simplemente para contar lo que pasó. Nagore no fue la única víctima que hubo aquella noche. Y su madre también ha sido una víctima de estos hechos, ¿no? Al final es perder a un ser querido por una injusticia muy grande. Me parece que está llevando el duelo de una manera magnífica y está dándole la vuelta por completo a su victimización y a su sufrimiento. En lugar de mantenerlo un duelo en silencio, creyendo que no tienes derecho a ser escuchado, le da la vuelta por completo e intenta crear una sociedad mejor, intenta que desde la prevención esto no vuelva a suceder. Porque al fin y al cabo, la pretensión verdadera de Asun es mantener la memoria de Nagore, ¿no?
Yo pienso que cualquier madre que tiene el apoyo que yo he tenido se hace fuerte. Porque lo que queremos es que la muerte, para mí asesinato de mi hija, sirva para que alguien aprenda algo. Entonces te haces fuerte y ahora mismo pues yo quiero que el mundo se entere de lo que pasó a Nagore para que no haya más. O sea, no es porque yo a Nagore no la tengo. O sea, y no estoy luchando por Nagore porque yo lo de Nagore ya terminó. Pero sí lucho para que no haya más Nagores, para que el mundo se entere de que Nagore existió y lo que pasó. Todos los casos de violencia de género duelen mucho, pero es verdad que algunos, pasado un tiempo, acaban convirtiéndose casi en un número, nos cuesta recordarlos, y otros que se convierten en parte de la memoria colectiva. El 3 de octubre del 17, sobre la 1 o así más o menos, una compañera nuestra de Miranda de Ebro nos llama y nos dice que apareció el cadáver de una mujer en un coche. Al parecer una peatona iba andando, pasó al lado del coche y vio que tenía una puerta abierta y que había una mujer dentro. La mujer está en el asiento trasero del coche, está medio cuerpo fuera y tiene un fuerte golpe en la cabeza. Miranda de Ebro, Burgos, ha sido localizado el cadáver de una mujer de unos 40 años con heridas de arma blanca en el interior de su vehículo. La chica estaba tumbada, medio cuerpo para dentro del coche y las piernas para afuera, que estaba inconsciente y que no respiraba. El cuerpo presentaba síntomas de haber sido arrastrado para sacarle, puesto que la mujer tenía la ropa levantada hasta el punto en que se le veía la ropa interior, el sujetador, y presentaba graves lesiones en la cabeza. La Policía Nacional enseguida descubre que esta mujer se llama Ana Belén, que es una vecina de Turiso, es una localidad alavesa a unos 25 kilómetros de Vitoria. Ella es vitoriana y en ese momento nosotros entramos también en la investigación periodística para echar una mano a los compañeros de Miranda. Ahí descubrimos que ella lleva un montón de años viviendo en Turiso, que tiene 2 hijos, es una persona normal, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales. Sus amigos, su entorno, lo que nos contaron es que era una mujer divertida, extrovertida, muy madraza, muy encima de sus niños. Empezamos a derivar varias líneas de investigación. La primera puede ser el robo con violencia, que rápidamente descartamos porque los objetos personales de la víctima se encuentran en el vehículo. Observamos también con detalle que la muerte de esta mujer no se ha producido en ese lugar, puesto que no concuerda la sangre que hay en el vehículo con las lesiones que presenta. Hay una llamada desde un hospital que denuncia que hay 2 casos de mujeres que han sido asaltadas por la espalda con un martillo en la cabeza, con un modus operandi muy similar. Y a partir de ese momento hay que volver a analizar el caso y ver qué es lo que está pasando, si estamos ante un caso o 2 casos diferentes que acaban teniendo relación. El primer ataque tuvo lugar el 27 de septiembre. Sobre las 10:30 de la noche, en Miranda de Ebro, una mujer de 64 años camina sola por la calle, está totalmente a oscuras, y alguien se le abalanza por la espalda y le pega un golpe con un martillo y la deja malherida. El segundo caso tiene lugar la mañana del 13 de octubre, la misma mañana en que aparece el cuerpo sin vida de Ana Belén. A eso de las 9 de la mañana, a plena luz del día, una mujer de 55 años está descansando en un banco en plena calle y un desconocido le ataca por la espalda y le da la cabeza con un martillo. También la deja muy malherida. Inmediatamente nos trasladamos a hablar con las víctimas. Víctimas que no recuerdan nada, presentan un golpe en la parte posterior de la cabeza de aspecto redondo que coincide con una maza de un martillo.
En Miranda de Ebro, cuando se corre la voz de este tipo de agresiones, surge la figura del loco del martillo. Figura que establece la prensa y los propios ciudadanos. La Policía Nacional revisa un poco las cámaras de seguridad de ambas calles donde se han producido los ataques. Las cámaras de seguridad mostraban a un tipo que estaba tapado con una gorra, no se le veía bien y esas cámaras mostraron más información de la que él pensó que estaba dando probablemente. Nosotros las agresiones no las vemos porque las cámaras no están donde se producen las agresiones, pero sí vemos que coincide que él llega momentos antes y se va momentos después. Y se dirige hacia la zona donde se han producido las agresiones, que está próxima al juzgado. Y empiezan a analizar la vida de Ana Belén, sus relaciones y cómo es la relación que tiene con su marido. Y en este caso localizamos a una hermana que nos cuenta que su hermana se estaba separando, que tenía problemas con su marido y que su marido trabajaba en la Mercedes. Parece que ella ya quería separarse, que no estaba a gusto con esa relación, que era muy machista, muy controladora, y parece que están separados aunque siguen viviendo en la misma casa, hacen vidas separadas, pero ella ya ha decidido que su vida y la de Agustín tienen que tomar caminos diferentes. Y empiezan a centrar las miradas en Agustín, en ese marido bastante controlador, en dónde estaba y en qué es lo que ha podido pasar para que Ana Belén haya acabado en un vehículo y que parezca que se ha generado una suerte de escena simulada para que parezca que ha sido atacada allí. La familia lo que me cuenta es que él era muy controlador, era muy celoso. Hay una amiga que hace un símil que a mí me llama muchísimo la atención, y es que decía que Ana Belén vivía en una cárcel de oro. Cada vez era mayor el aislamiento, tenía menos contacto con ellas. Sus hijos también le habían dicho a ella que su padre les hacía preguntas sobre el control que ejercía sobre ella. ¿Cómo se puede explicar que, aunque ella haya vivido esto, no salga de allí? Bueno, hay un concepto que se llama el ciclo de la violencia, que lo desarrolló Lenore Walker, que es un círculo, y tiene 3 fases distintas. La primera fase es la fase de luna de miel. La segunda fase es acumulación de la tensión y la tercera fase es el estallido de la ira. ¿Qué sucede? Es todo precioso, se va acumulando la tensión y de repente bronca. No necesariamente, porque la violencia de género no necesariamente tiene que ser física, puede ser una violencia psicológica. Y luego, bueno, vienen las disculpas. Después de ese estallido de la ira, las disculpas, te compro flores, eso es la luna de miel. Y es ese círculo el que te mantiene dentro de una relación de violencia de género, que es el caso. La policía busca a su marido, van a comunicarle en principio a la salida de la empresa que han encontrado el cuerpo de su mujer, hablan con él, pero no parece cuadrarles demasiado la reacción que él tiene. No es lo que los agentes consideran la reacción propia de alguien que de improviso descubre que vienen agentes de la Ertzaintza o de la policía a tu trabajo a decirte que alguien tan cercano ha fallecido. Algo no les encaja. Observan una sobreactuación, una actitud forzada, intenta sollozar, no pregunta ni por su mujer, ni cómo ha sido, ni por sus hijos, no se interesa en ningún momento dónde están sus hijos, ni qué ha sido de sus hijos. Simplemente él intenta sollozar, dice no, pero ellos observan una actitud muy forzada que les llama mucho la atención. En ese momento los compañeros invitan a Agustín a ser trasladado a la comisaría de Miranda de Ebro para ser informado en un lugar más apartado y tranquilo de la situación que se le presenta en relación a su mujer. Procedemos a su detención en base a las declaraciones y en base también a la reacción que él tiene. En un principio él no reconoce los hechos, de hecho lo niega todo. Él incluso se ha creado una coartada. Él ha intentado seguir la misma rutina que el resto de días anteriores. Es decir, ha ido al mismo bar que va siempre, ha estado con sus compañeros y ha entrado a trabajar. Yo creo que aquí hay un rasgo psicopático, ¿no? De falta de empatía,
me es completamente indiferente lo que acabo de hacer. Yo sigo con mi vida. Es muy fuerte. Una persona que tiene una empatía, vamos a llamarlo saludable, no haría esto, no podría hacer su vida con naturalidad o con normalidad. Le resultaría completamente incompatible con los sentimientos que está teniendo, ¿no? Ana Jiménez, de 44 años, con 2 hijos, vivía en Lantarón, localidad absolutamente conmocionada. Lazo negro y punto lila hoy en el Ayuntamiento de Lantarón en señal de duelo. Con 5 minutos de silencio han condenado en Lantarón el asesinato de Ana Belén Jiménez. Cientos de vecinos han participado en la concentración. El Parlamento Vasco ha aprobado una declaración institucional en forma de repulsa. Que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida a Ana Belén Jiménez Hurtado. Han guardado 1 minuto de silencio. Una vez que está detenido, se contacta con el juzgado de instrucción de guardia, al que se le solicita un mandamiento de entrada y registro en el domicilio. Se nos otorga la autorización y con el juzgado de Vitoria nos trasladamos a la vivienda de Turiso. Bien, la vivienda de Turiso es un chalet, creo recordar, de 2 plantas, con una zona jardinada y otra zona de cobertizos donde tenía mucha herramienta. ¿Cómo fue el primer registro de la casa? En este caso, acudí junto con los agentes de la Policía Nacional, el detenido, su abogado, acudimos al interior de la vivienda. Era una vivienda que aparentemente estaba cuidada, limpia, y sí que los agentes decidieron acudir en primer lugar a una caseta con aperos de labranza que tenía en el jardín. Cuando aparece el cuerpo de Ana Belén, en el lugar aparecen también unos guantes tirados, unos guantes de trabajo. Esos guantes del mismo tipo, modelo y talla se encuentran en la vivienda de Agustín y de Ana Belén. El resto del registro transcurrió con normalidad. Agustín no quiso en ningún momento colaborar, estaba impasible, estaba blanco. Normalmente interactuó con los detenidos de cara a ver si quieren colaborar, comentándoles los hechos por los cuales acudimos a la vivienda, y no quiso comentar nada. Casi finalizando el registro, es verdad que llegamos a la cocina, yo vi una serie de manchas rojas y les comenté a los agentes, eran muy pequeñas. La cocina de la casa está perfectamente limpia y en principio no parece que se haya producido ningún incidente en ese lugar, aunque mirando al detalle sí que se ve en la nevera un dibujo colgado de uno de los hijos y sí parecen descubrir que hay unas motas de sangre o lo que parecen motas de sangre. Y eso da que pensar a quienes están analizando esa escena en que tal vez sea la escena del crimen. Un dibujo que presenta unas manchas de sangre, eran 3 o 4 proyecciones y se recoge ese dibujo. Finalizado el registro, volvemos a comisaría con Agustín. Y bien, en el coche, entre nosotros, sin hablar con él directamente, pero entre nosotros comentamos que esa sangre puede ser de Ana Belén, que vamos a enviar la sangre a analizar el ADN y que al día siguiente vamos a volver con luminol. En ese momento, al ser una comisaría pequeña, no disponíamos de él. Vamos a volver con luminol para comprobar si han sucedido allí los hechos o no. El luminol es un reactivo sensible que reacciona normalmente con el hierro que tenemos en la sangre y se utiliza por quienes analizan la escena de un crimen cuando llegan para tratar de determinar si en las superficies hay sangre, aunque a primera vista no podamos ver esas manchas o esas gotas, porque es verdad que muchas veces se utiliza lejía, otros productos, se hace una primera limpieza y parece que no queda nada. Pero el luminol, cuando hay sangre en el lugar en el que lo estamos echando, produce una reacción y se genera una suerte de luminiscencia. ¿Qué ocurre? Que pasa la noche en comisaría, hay una serie de interrogatorios y 24 horas después ya sí que admite que él es el autor material del asesinato. Él declara en comisaría que él salió de casa a las 8 de la mañana, fue a Miranda porque allí tiene un lavadero,
que estuvo tomando café con unos amigos también, y que sobre las 10:20 o 10:30 quedó con su mujer para trasladarse a Turiso junto a ella, y él nos dice que cuando llega allí pues la pregunta que qué va a pasar con su relación y qué relación tiene con su vecino. Entonces lo que él nos dice es que ella le contesta que se va a separar, se produce una discusión entre ambos, forcejeo, nos señala un forcejeo y posteriormente va al cobertizo, coge un martillo y cuando su mujer está de espaldas sin percatarse de que se aproxima a ella, la golpea en la cabeza. La mujer cae al suelo y como ve que está viva, la sigue golpeando. La sigue golpeando con tal violencia que parte el palo del martillo y deja de golpearla cuando queda inerte en el suelo. Coge el cuerpo de su mujer, lo arrastra al vehículo y limpia el escenario. Con tal precisión lo limpia porque cabe recordar que él se dedica a la limpieza de vehículos, tiene material para limpieza y tiene conocimiento de limpieza. De hecho, cuando vamos allí, lo único que encontramos y pensamos que es por apego a ello es el dibujo de uno de sus hijos, que no puede quitarlo de allí. El resto no se encuentra ni una sola mancha de sangre en la cocina. Cosa que cuando vamos con el luminol nos sorprende que hay proyecciones en techo, suelo, paredes. El luminol a oscuras ilumina y prácticamente nos veíamos unos a otros con la luz apagada, de toda la sangre que había. De hecho, creo que recordar que el médico forense nos informa que en la autopsia tiene 1 litro de sangre la víctima. El resto de la sangre prácticamente está en la cocina. En ese momento ya sabíamos cómo habían ocurrido los hechos, lo que no sabíamos es dónde se ubicaba el objeto con el que los había cometido. Entonces finalizamos el registro de la cocina, que era donde había ocurrido todo, y Agustín dice, y ahora os voy a entregar el martillo con que la maté. Entonces acudimos al lugar donde os he dicho que había una lavandería cercana al garaje, y ahí él mismo accede al interior junto con los agentes. Yo me quedo posicionada afuera hasta que lo encuentran y estaba colocado detrás, en la parte de abajo, como escondido en el interior, envuelto en una especie de trapo o sábana, no recuerdo, y entonces se lo entregó a los agentes. El llegar a saber que ha sido una maza es porque muchas de esas lesiones son lesiones figuradas, es decir, me deja la forma, el tamaño en el cuerpo. Entonces yo ahí ya puedo ver que es redondeada, qué tamaño tiene y que eso es compatible con el objeto que ya ha sido hallado pues, por la policía o por alguien. Nos enteramos de que el loco del martillo y el Agustín de Turiso son la misma persona. Entonces, evidentemente, lo contamos. Sin embargo, esto es bastante peligroso porque luego se demuestra que este agresor ha sido Agustín y Agustín no es un loco. Agustín sabe discernir perfectamente el bien del mal y decide hacer el mal y decide agredir y infringir la ley. Entonces no estamos hablando de un loco, estamos hablando de una persona normal que podría haber sido cualquier otra persona. No estamos hablando de un psicótico, no estamos hablando de una patología que te impida entender la diferencia entre la realidad y la ficción, sino de una persona que está cuerda, pero decide llevar la vía oculta, la vía mala, el delito y la agresión. Parece que Agustín busca generar una narrativa, buscar una figura de alguien que esté atacando a mujeres en la zona de Miranda y
ataca al menos a 2 mujeres con un martillo en la cabeza por la espalda. Él busca que haya una suerte de nerviosismo generalizado, que se empiece a hablar de la existencia de una suerte de loco del martillo, y esto serviría para que su mujer tal vez quede englobada en esos ataques, que en vez de pensar directamente que esa mujer ha sido atacada por alguien de su entorno, por su marido, piensen que tal vez ha sido víctima del loco del martillo. Hay 2 causas judiciales paralelas. Por un lado, el crimen de Ana Belén, que se juzga en Vitoria. Por otro lado, el intento de homicidio doble que ha habido en Miranda de Ebro, ese es en Burgos. Cuando llega el juicio de Vitoria, dura varias jornadas y Agustín está totalmente ausente, frío, no hace gestos. Tenía una actitud impasible, incluso yo llegaría a decir que chulesca, sin absoluto arrepentimiento, creyéndose que estaba por encima de todos, de los abogados, del juez, del jurado, por encima de todo el mundo. En el momento del juicio de Ana Belén, lo primero que recuerdo es que él se negó a contestar a las preguntas de todas las acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, como de la mía. Únicamente respondía a las preguntas de su abogado. Eran 6 preguntas, él sabía lo que tenía que decir y estaban perfectamente preparadas. De todas las preguntas que le hiciste a Agustín, ¿cuál te hubiera gustado que te hubiera respondido? Le hice 79 preguntas, todas hubiera sido interesante que las respondiera. Quizá la que más me hubiera interesado desde un punto de vista incluso personal es cuando se decidió a llevar a cabo el plan de asesinar a su mujer. Agustín, un mes antes o días antes del asesinato de Ana Belén, frecuentaba su lugar de trabajo para controlar que ella misma no le engañase y que estaba trabajando, o incluso que ha tenido conductas de control como subir a una escalera para poder visualizar qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Agustín, de forma espontánea, nos manifiesta que recibió un mensaje de WhatsApp de su hijo por la noche, serían sobre las 22 horas o las 23, en el que le indicaba que su madre había salido a casa de un conocido. En ese momento nos dice que él se enfada mucho, pide la baja en el trabajo por causas médicas, se dirige al domicilio de este conocido y, haciendo uso de una escalera, accede al balcón donde ve a su mujer con esta persona mantener relaciones sexuales durante 45 minutos. Se va del lugar, recoge la escalera, abandona el lugar y aparentemente regresa a la salida del turno de trabajo. Él era un hombre muy celoso, tenía miedo de que ella tuviese otras relaciones, otra vida, y esos celos acabaron por llevarle a pensar que tenía que acabar con su vida, que debía ser su mujer y que si no lo era, no tenía derecho a estar con nadie más. Y eso no es la primera vez que lo vemos, por desgracia. Hay hombres que matan si creen que van a perder lo que ellos consideran que es suyo. En ningún momento se arrepintió. Agustín nunca ha reconocido por qué la mató. Nunca. Por parte de la defensa se mantenía que concurrían 3 circunstancias atenuantes, es decir, que de considerarse probadas esas circunstancias podía permitir bajar la pena al acusado. Una de ellas era el atenuante de confesión. Por parte de la defensa se consideró que el hecho de que Agustín hubiera reconocido los hechos era suficiente como para entender que se le podía bajar la pena. Durante el juicio y en el informe final intenté demostrar que no se había producido esa confesión, porque la confesión, ¿qué significa? Pues significa reconocer los hechos de forma veraz y antes de que se haya iniciado la investigación. Pero en este caso, cuando Agustín finalmente reconoce los hechos en comisaría, no es el mismo día que le detienen, es al día siguiente, cuando ya se ha llevado una primera entrada y registro en su domicilio. No confesó, sino que se iba intentando salvaguardar según le estaban pillando. Cuando empezó a ver que la policía le tenía muy en la mirada, que estaban las investigaciones centrándose en él, en la casa, en el lugar en el que había sucedido todo, probablemente acabó por tener miedo o por pensar que lo mejor era confesar.
durante el juicio me llamó mucho la atención la declaración de los hijos de Ana Belén y de Agustín. Fueron muy neutros. Esto no es habitual en un caso de violencia machista. Y a partir de ahí dije, vamos a investigar qué pasa aquí. Pregunté al entorno y me dijeron una frase que se me ha quedado aquí. Y es, hemos perdido a una madre, no queremos perder a un padre. Los hijos de Agustín son tan víctimas como su madre. Agustín cumple el manual del macho maltratador. Lo cumple. Lo cumple al momento que no solamente mata por celos a su mujer cuando dice que se quiere divorciar y cuando sabe que está con otra persona, sino que además pone a los hijos en contra de la madre. En este caso, Agustín sigue ejerciendo la violencia sobre sus hijos. Sus hijos creen que lo hace porque les quiere, pero les está dirigiendo, les está controlando y sigue ejerciendo esa violencia que ya no puede ejercer sobre Ana Belén, la sigue ejerciendo sobre sus hijos. En mi opinión, uno de los mayores errores que se han cometido en este asunto es permitir, después de que Agustín matara a su madre, permitir que los hijos siguieran teniendo relación con su padre. Porque así Agustín siguió trabajando ese círculo vicioso de la violencia de género para que los hijos estuviesen de su parte. Actualmente se ha creado un nuevo articulado que prohíbe el acceso a prisión de hijos víctimas de violencia de género. En ese momento todavía no estaba y se les permitió, y a día de hoy siguen teniendo buena relación con él. Los hijos acuden a prisión y Agustín les hace una coacción emocional. Me voy a matar, no he podido hacer esto, os he quitado a vuestra madre, soy lo peor, me voy a matar. ¿Qué generan los hijos? No, papá, no lo hagas. A mí una de las hijas me dice, ya no tengo a mi madre, no quiero quedarme sin mi padre. Claro, no es ya no tengo a mi madre. Y Agustín te ha quitado a tu madre. Pero esto no lo ven, porque están metidos en ese círculo de la violencia. Son tan víctimas como su madre. La sentencia se consideró probado por los miembros del jurado que se había cometido el asesinato, era asesinato y no homicidio porque había alevosía, es decir, la agravante. Se declaró probada la alevosía porque Agustín atacó por la espalda a su mujer de forma completamente sorpresiva, y eso es la alevosía, un ataque por sorpresa que evita la defensa de la víctima. No se declaró probado el ensañamiento porque no se declaró probado que causara un sufrimiento extremo a la víctima antes de morirse. La condena que definitivamente le imponen a Agustín es de 21 años de prisión y se tienen en cuenta tanto el agravante de violencia de género como el agravante de parentesco. Y de forma paralela, unos meses después, en Burgos tuvo el juicio por el doble ataque en Miranda. Ahí las víctimas pudieron declarar. Sí que es verdad que nunca le vieron la cara. De hecho, nunca reconoció que intentó asesinar a las otras dos mujeres. Nunca lo reconoció. Y sigue sin reconocerlo. Fue finalmente condenado también por tentativa de asesinato a la pena por cada una de esas tentativas de 15 años de prisión. Es duro seguir viendo casos de violencia contra las mujeres, casos en los que todavía hay personas que se creen casi con la potestad de decirle a otra persona cómo debe vivir, con quién hablar, con quién no hablar, pero creo que gracias a la labor que se hace desde los colegios, con los chavales, estamos mejorando. Creo que como sociedad estamos evolucionando.